Muchas bendiciones, ¿cómo están todos? Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de la iglesia Tu Presencia y estamos comenzando en este programa que se llama Tu Libertad. Y tu libertad es en Cristo Jesús, tu libertad se encuentra en la palabra de Dios. El día de hoy continuamos hablando de una serie muy interesante que se llama La integridad de la palabra de Dios. Y en esta serie que estamos tratando hemos visto algunos pasajes acerca de lo que Dios hace a través de su palabra. Primero dijimos que el Espíritu Santo con la palabra, cuál era la obra del Espíritu Santo en nosotros. Después hablamos acerca de esa analogía de la palabra de Dios como una semilla. Y el día de hoy vamos a hablar en este programa acerca de la palabra de Dios que mora en nosotros. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Y bueno, allí en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice lo siguiente, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y yo quiero que tú te enfoques en esta relación que hace estos versículos de la paz de Dios con la palabra de Dios. Esa palabra paz viene del griego eirene, que a su vez es una traducción del hebreo shalom. Y esa palabra paz significa nada roto, nada quebrado, todo completo. También puede ser traducido como bienestar y como inclusive puede ser traducido como prosperidad. Entonces tenemos que para que la paz de Dios pueda gobernar en mi corazón es muy importante que la palabra de Cristo, acuérdate, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el Hijo de Dios, pero Juan 1:1 también nos reveló que Jesús es el Logos, la palabra viva de Dios. Si la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra viva de Dios mora en abundancia en mi corazón y esa palabra me enseña y me exhorta, esa palabra va a producir en mi vida paz. Y como les decía, paz tiene un significado, ¿no? El significado de paz pues no es simplemente tranquilidad o no es simplemente ausencia de conflicto. Hay personas que dicen, bueno, hay paz, no hay conflicto, quiere decir que hay paz. O hay tranquilidad, quiere decir que hay paz. Pero estos solo son productos o resultados de una paz verdadera. Puede haber conflicto, puede haber una crisis, puede haber una tormenta, puede haber guerra. Sin embargo, tú puedes, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la crisis, aún en medio de la adversidad, tú puedes estar en paz. Que la paz no solamente es un sentimiento, porque alguien puede decir, bueno, sí, estoy en la tormenta y estoy tranquilo. Tengo un sentimiento de tranquilidad. La paz no solamente es un sentimiento, aunque produce un sentimiento. La paz realmente significa que tú estás completo. ¿Y dónde encuentras en la palabra de Dios esa plenitud? ¿Dónde encuentras esa realización que en Dios estás realmente completo? En la palabra. En la palabra de Dios. ¿En qué palabra? La palabra de Cristo. Cuando esta palabra mora abundantemente en tu vida, tú entonces vienes a comprender muchas cosas que empiezan a traer estabilidad a tu vida. Tus emociones comienzan entonces a estabilizarse. Tú pasas de ser alguien con altibajos, en que un momento estás de un humor y al otro momento estás de otro, a ser alguien estable emocionalmente y también mentalmente. La palabra de Dios provoca esto en tu vida. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, si vas conmigo allí a Juan 15, en el versículo 7, nos dice, si permanecéis en mí, Jesús está hablando y nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nos presenta que la palabra de Dios nos da un entendimiento clave de la voluntad de Dios y nos dice que la voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta, como habíamos dicho en el programa anterior. Sabemos que Dios es bueno y Dios no es nuestro problema. Dios no nos causa problemas. Dice el pastor Bobby Crow, mi pastor dice que el evangelio es bien sencillo.
el evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias son Dios es bueno y el diablo es malo. Entonces, si Dios es bueno, si su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él quiere lo mejor para mí, y si yo conozco cuál es su voluntad, todo lo que yo pida que está basado en el conocimiento de esa voluntad, yo lo voy a tener. Dios nunca te va a negar nada que tú pidas que esté basado en el conocimiento de su voluntad. Pero la clave para yo recibir respuesta a las oraciones de este modo es que yo permanezca en su voluntad, y permanecer en su voluntad es permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra es permanecer en Cristo. ¿Cómo se logra esto? No se logra por una simple disciplina, porque no se trata de hacer para tener. No, se trata de primero tienes que ser. Tienes que entender cuál es tu identidad, y esta identidad te la ha dado la palabra de Dios. Mi identidad es como la de una rama o de un pámpano, como dice este mismo pasaje, que está unido a una vid. La vid es Jesucristo y yo soy el pámpano, y si permanezco unido a esa vid, entonces la savia de la vid va a empezar a transformar mi vida. No hay manera que nosotros realmente podamos separarnos de Él, porque Él siempre está en nosotros, pero pudiera ser que nosotros voluntariamente cortemos con esa savia de la vid. Muchos han querido condenar a través de esto y decir, bueno, si una persona no permanece en Cristo pierde la salvación, pero no es de lo que está hablando aquí. De lo que está hablando aquí es de llevar fruto, que el fruto de nuestra vida va a crecer a través de nuestra permanencia en Él. Y nuestra permanencia en Él no es algo que tú te esfuerces por producir, es algo que Él produce en ti por su gracia. Porque dice aquí que en esto es glorificado el Padre, en que tú lleves fruto. Dios ya quiere que tú lleves fruto, y Él ya nos ha puesto en ese lugar en el cual el fruto va a ser producido en ti. Yo les hago siempre esta pregunta a las personas que se congregan con nosotros en la iglesia, y les digo, ¿alguna vez usted ha visto un árbol de naranjas que se esfuerce por producir naranjas? ¿Ha visto una papaya esforzándose por producir las papayas? Y no, de hecho los árboles no batallan, simplemente son árboles, y de acuerdo a la especie del árbol es el fruto que van a producir. Usted y yo somos una nueva creación. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo estamos conectados al Hijo de Dios todo el tiempo. Y como estamos conectados al Hijo de Dios, usted y yo vamos a producir fruto. Y esa acción constante del fruto en nuestra vida va a surgir porque la gracia de Dios nos va a impulsar. ¿A qué nos va a impulsar? A querer alimentarnos. ¿De qué nos vamos a alimentar? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que permite que nosotros, cuando esa palabra mora en abundancia en nosotros, esa palabra, como dijimos, son semillas. Y esa palabra produce el fruto en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace esa palabra? Nos transforma. Algo que mucha gente piensa, y yo siento que es una manera de pensar lamentable, es que creen que venir a Cristo hace que una persona mala se convierta en una persona buena. Y no es así. Y no estoy diciendo que nosotros tengamos que ser malos, no. Lo que quiero decir es lo siguiente. Realmente venir a Cristo no hace que una persona mala se haga buena. Lo que hace es darle vida a los muertos. Una persona que estaba muerta en sus delitos, en pecados, en una vida de apariencias, en una vida apartada de Dios. Cuando viene a Jesucristo, Jesús con los brazos abiertos lo toma y lo hace una nueva creación. Y esa nueva creación es lo que causa que esa persona venga a ser libre. Esa nueva creación dentro de él, cuando esa persona se hace consciente de esa nueva creación, hace que esa persona sea libre del pecado y libre de una vida apartada de Dios. Y eso es lo que estamos compartiéndote para que tú tengas tu libertad. Tú necesitas la palabra de Dios que mora abundantemente en tu corazón. Es la integridad de la palabra de Dios, es que lo que dice ahí se llevará a cabo. Y el yugo de Cristo es fácil, no es muy difícil, simplemente cada día meditar en una verdad de la palabra de Dios para que esa verdad se establezca en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada más que creer y descansar en la realidad de lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que hacer grandes obras religiosas, no tenemos que ir hincados a algún templo, a alguna basílica, no tenemos que hacer nada más que creer en la realidad de quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho en tu vida.
vida. ¿Y dónde encontramos esa información? Nos es revelado en la palabra escrita, y por eso estoy haciendo tanto énfasis al iniciar este programa, el deseo de la producción de este programa. Nuestro deseo es que la palabra de Dios realmente transforme tu vida y tú seas libre. Eso es lo que nosotros queremos, que la palabra de Dios cambie tu vida para que el Padre sea glorificado y tú lleves fruto en tu vida. Ahora, en Efesios, en el capítulo 3, encontramos a Pablo orando. Yo le recomiendo a la gente que si quiere ser un árbol que lleve mucho fruto, todos los días tome tiempo para orar las oraciones de Pablo. En el libro, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, hay varias oraciones que Pablo hace por sus discípulos. Y estas oraciones tú las puedes personalizar. Yo todos los días me levantaba en las mañanas y después de orar tomaba las oraciones de Pablo y decía: gracias, Dios, que tú me das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. La Biblia dice en el conocimiento de Cristo, pero el conocimiento de Cristo es la palabra. Y todos los días me levantaba y hacía esas oraciones que se encuentran en Efesios 1, está una, en Efesios 3 está otra. Y yo quiero citarte parte de una de esas oraciones, ahí en Efesios 3. Mi recomendación es que tú hagas estas oraciones, pero Pablo ora por sus discípulos, esto bien importante, que dice que él quiere que habite Cristo por la fe en sus corazones. No les está diciendo que ellos no tienen a Cristo, no les está diciendo que ellos no conocen a Jesús, no les está diciendo que no son salvos, no, ellos eran salvos, ellos estaban conectados a la vida. Lo que te conecta a la vida es la fe. La salvación es solamente por fe y solamente por gracia. No hay nada que tú puedas hacer más que creer en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos ya estaban conectados a Dios, ellos ya eran salvos, ellos ya eran nacidos de nuevo. No les estaba diciendo: ustedes, Cristo lo está por allá y ustedes están en otra parte. No. ¿Qué es lo que les está diciendo? Tenemos que entender que Jesucristo es el Logos. Jesús es la palabra viva de Dios. Cuando Él les dice: quiero que habite Cristo por la fe en sus corazones, en Efesios 3:17, a fin de que estéis, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Llénate de la palabra de Dios, pero algo en lo cual tú tienes que exceder en la meditación de la palabra es en la realidad central del amor de Dios. Eso es bien importante, que cuando tú conoces la palabra de Dios te va a cimentar. ¿Y qué significa cimentar? ¿Alguna vez has visto cómo se construye una casa? Cuando se va a construir una casa, lo primero que hacen en un terreno después de limpiarlo es hacer unos agujeros enormes. Y en esos agujeros enormes empiezan a vertir mezcla, comienzan a echar allí piedras, bloques, empiezan a hacer lo que se le llaman los cimientos de la casa. Y comienzan a levantar columnas en esos mismos agujeros, que al ser rellenados con la mezcla empiezan a poner columnas arriba de ello, y eso es lo que va a sostener la casa. Cuando dice cimentado en amor, la Biblia se compara a una roca. O sea, la palabra de Dios es comparada a una roca. Pero en esa roca, una verdad central de esa roca es el amor de Dios. Y por eso dice que habite Cristo por la fe. ¿La fe en qué? Fe en Cristo, fe en el Logos, fe en la palabra de Dios. Esa fe en la palabra de Dios hace que tú estés cimentado. Y otra palabra que utiliza es arraigado. Y esa palabra arraigado significa una raíz profunda que está plantada. Hay algunos árboles que tienen una raíz tan profunda que cuando viene un huracán o viene una tormenta o viene un aire del norte, el aire no les hace nada. Uno de este tipo de árboles es la palmera. Dice el Salmo 1 que el justo será como la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera tiene una raíz tan profunda que cuando viene el huracán podrá tumbar muchos árboles, pero un árbol que permanece firme es la palmera, porque tiene una raíz profunda, está arraigado. Y nosotros tenemos que ser cimentados arraigados y cimentados en amor. ¿Y cuál es el amor? El amor es que Jesús vino, murió y resucitó por nosotros para perdón de nuestros pecados, pero para que tengamos vida eterna. ¿Y vida eterna en qué consiste? En conocerlo a Él, conocer a Dios. Comienzas entonces un viaje
con el Señor, para conocerlo a Él. Y por eso dice, para que podamos conocer el amor de Cristo, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y nos centramos en el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, eso nos lleva a la plenitud de Dios. Eso nos lleva al entendimiento. Sabemos que Dios nos ama. Y esa es la realidad más grande, que tú comprendas que Dios te ama y así tú puedes amar a otros. La gente que batalla para amar a otros es gente que no ha comprendido el amor de Dios para ellos. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan tremendo y tan glorioso que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a morir por ti, por mí. Esa es la clase de amor de Dios, que a Él no se le hizo que fuese algo imposible enviar a su propio Hijo. Para nosotros, quizás alguien, dice la palabra, que quizás alguien pueda morir por sus amigos, quizás alguien pueda morir, dar la vida por alguien que ama, pero Jesús dio su vida por todo el mundo, por aquellos, no solamente por aquellos que lo amen a Él. La verdad es que Él nos amó primero, pero Él murió también por sus enemigos. Él murió también por aquellos que estaban en contra de Él. Él murió por los que lo estaban crucificando. Y Él estaba derramando su sangre, y esa sangre que estaba del Hijo de Dios, que estaba siendo derramada, era el amor puro de Dios. Me gusta lo que dice el hermano Charlie Elliott, un misionero, un evangelista, que fue evangelista aquí en México, misionero que está ahorita en Colombia. Él dice que Dios tiene unos lentes color de rosa. Y a mí me daba risa esa frase. ¿Cómo que unos lentes color de rosa? Sí, porque dice, están teñidos con la sangre de Cristo. Y Él ve a través de esos lentes, y cuando Él ve a través de esos lentes te ve perdonado, te ve lavado, te ve limpiado. ¿Y cómo puede suceder esto? Simplemente por la fe en la palabra de Dios. Por la fe en lo que se nos ha dado, porque se nos ha otorgado algo. La gracia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero para acceder a las riquezas de esa gracia, yo tengo que creer lo que la palabra de esa gracia me revela y me dice a mí. En Hechos, en el capítulo 20, déjame compartirte ahí, ve conmigo al libro de los Hechos, déjame llego ahí, en el capítulo 20, en el versículo 32, dice, y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia de Dios significa favor inmerecido. Pero no solamente es favor inmerecido. La gracia de Dios es también ese favor inmeritable. ¿Cuál es la diferencia entre inmerecido e inmeritable? Bueno, inmerecido quiere decir que tú no hiciste nada para merecértelo. Inmeritable quiere decir que tú no puedes, inclusive no puedes hacer nada. No hiciste nada en el pasado. Inmeritable es que no puedes hacer méritos. No vas a poder esforzarte jamás para poder ganarte ese favor de Dios. Es gratuito, pero va más allá. El significado no solamente es el favor de Dios, también es el poder, la habilidad, la capacidad, la facultad de Dios en tu vida. Lo que Dios está haciendo a ti gratuitamente. Es gratis. Gratis porque no nos cuesta a nosotros, pero para Él no fue gratis, a Él le costó. ¿Qué fue lo que le costó? Su Hijo. Y eso nos libera a nosotros, porque yo no tengo que esforzarme para creer y recibir una herencia basado en mis méritos. De hecho, las herencias no se reciben basadas tanto en los méritos, sino en lo que la persona que murió quiere dar. En nuestro caso, Jesús murió, pero resucitó, Él está vivo. Lo que Él nos ha dado, la herencia que Él nos ha otorgado, no está basado en lo que tú hiciste antes de ser cristiano. No está basado, tu libertad no está basada en cómo tú te comportas. No está basado en tu comportamiento, en tu actuación, en tu desempeño. Está completamente basado en la obra consumada de Cristo Jesús, que es lo que Jesús hizo en la cruz. Y por eso dice aquí que Él nos encomienda a la palabra, el logos de su gracia. Si te fijas, Jesús es la palabra de la gracia de Dios. Jesús es el logos
de la gracia de Dios. Y por eso decimos que Jesús es la gracia. Que la gracia, más que ser simplemente un favor inmerecido, más que simplemente ser algo inmeritable, más que simplemente ser el poder, la habilidad de Dios, la gracia es también una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace la gracia de Dios? En nosotros nos edifica. ¿Cómo nos edifica? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios trae el poder, la capacidad y la habilidad de Dios para edificarte, para transformarte. Cuando tú lees y tú vas a la palabra y tú estás en un problema y en la palabra encuentras solución, encontraste la gracia. Encontraste la gracia que te puede transformar. Encontraste la gracia que te puede cambiar. Encontraste la gracia que te puede liberar. Encontraste la gracia. Pero la gracia te encontró a ti primero, porque el Espíritu Santo, acuérdate lo que dijimos en aquel primer programa, que el Espíritu Santo es el que primero toma la palabra de Dios y con esa palabra nos empieza a convencer a nosotros y nos empieza a transformar y nos empieza a renovar. Todo lo que tú hagas, Dios inició la obra primero. Nunca jamás vas tú a poder hacer algo que Dios no inició primero en ti. Dios inició la obra primero y lo inició a través de la palabra. La palabra, alguien vino y te predicó la palabra y tú la escuchaste, la creíste, actuaste en ella y la gracia de Dios se liberó a tu vida, porque tú decidiste actuar en esa palabra. La gracia de Dios, el poder, la habilidad, la capacidad de Dios se liberó en tu vida. A lo mejor los doctores te dijeron que estás enfermo, quizás te dijeron jamás vas a caminar, pero un día vino un predicador loco y te agarró de la mano y te sacó de esa silla de ruedas y te dijo camina en el nombre de Jesús, y caminaste y creíste y tus piernas se afirmaron. Lo que afirmó tus piernas fue la gracia que estaba en la palabra que esa persona te predicó, porque el poder de Dios se desata cuando la palabra de Dios es predicada. Es la palabra de Dios que carga el poder de Dios, porque la gracia de Dios es el poder de Dios. Entonces, si la palabra de Dios mora en ti, la palabra de Dios tiene poder para edificarte y la palabra de Dios tiene el poder para transformarte y cambiar toda circunstancia en que tú te encuentres. Hermano, mis hijos se fueron de la casa. Puedo ver a una persona, una señora que está llorando porque sus hijos se fueron de la casa. Escucha, la palabra de Dios que tú has creído al respecto de ellos hará que ellos vuelvan. Porque esa palabra de Dios, tú que plantaste esa palabra en ellos y que muchas veces le compartiste esa palabra a ellos, esa palabra va a producir fruto en la vida de ellos. Tarde que temprano, el Espíritu Santo va a venir y va a tomar esa palabra, y tarde que temprano esa palabra va a germinar y a producir fruto en ellos, y vas a escuchar noticias. Y cuando tú tengas noticias de ellos, si tú quieres mandarnos algún testimonio, ahí en la pantalla vas a ver el correo electrónico, mándanos ahí tu testimonio, o mándanos un WhatsApp. Hermano, soy tal persona, yo escuché esa palabra que usted dijo, y mis hijos me hablaron. Sí, o hermano, yo creí lo que usted dijo sobre la sanidad, yo recibí sanidad. Si tú nos quieres dar algún testimonio de lo que hemos estado compartiendo, tú siéntete libre de mandarnos ahí viene el teléfono. Si no te contesto la llamada, mándame un WhatsApp. Lo estamos poniendo como WhatsApp para que me puedas mandar mensajes a través ahí de la aplicación, o mándame un correo electrónico, o contáctanos a través de la página de Facebook que aparece ahí en pantalla y mándanos información, o también puedes escribir aquí al canal de Palabra de Vida, donde está apareciendo el programa, para que nos mandes el testimonio. Pero bueno, quiero simplemente decirte esto, que es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar tu vida. Solamente necesitas creer todo aquello que tú has escuchado y que a lo mejor estás yendo a la iglesia, a lo mejor nunca has ido a una iglesia y estás escuchando este programa por primera vez y puedes decir, ¿será cierto lo que está diciendo ese predicador loco que está ahí en la pantalla? Lo que estoy diciendo es la verdad. Y si tú crees la palabra de Dios, la gracia, el poder de Dios va a salir de esa palabra para transformar tu vida. Dios puede cambiar tu vida en un momento. Todas las cosas, escucha, están sujetas a cambio. Todo está sujeto a cambio, pero la palabra de Dios es eterna. Por eso su palabra es íntegra. Y por eso este tema de la integridad de la palabra. La palabra quiere darte una herencia. Dios quiere darte, te va a sobreedificar, te va a plantar, te va a cimentar, te va a arraigar en el amor de Dios, pero también quiere darte una herencia. Y tenemos que entender algo, que Dios quiere que nosotros primero seamos, y que de lo que nosotros somos, nuestra identidad, entonces va a surgir lo que nosotros hacemos y no al revés. Y de lo que nosotros vamos a poder tener, no basado
no basado en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que hizo Jesús en la cruz, que es lo más importante. Quizás tú que me estás escuchando en estos momentos dices, yo jamás he recibido a Jesús como Señor de mi vida, me encuentro en una situación muy difícil, o tal vez digas, yo necesito sanidad. Es la misma fe. La misma fe que se requiere para recibir a Jesús es la misma fe que se requiere para recibir sanidad. Solamente cree y yo me pongo de acuerdo contigo en el nombre de Jesús y declaro que sanidad viene a tu vida y envío esa palabra de sanidad y ese poder milagroso de Dios, y ahí donde tú estás, Dios está tocándote ahorita en estos momentos y puedes percibir ese poder que está cambiando y transformando tu vida. Solamente créelo. Y si tú quieres recibir perdón de pecados, si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te voy a pedir simplemente que hagas una oración conmigo. Simplemente con una fe sencilla, di estas palabras. Di, querido Jesús, en estos momentos yo te recibo como Señor de mi vida. Reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que he fallado, que he pecado y vengo a ti, me arrojo a tus brazos. Y yo te pido, Señor, que cambies mi vida. Yo te acepto, Jesús, como Señor y Salvador. Y yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Y yo te quiero pedir que me hagas una nueva criatura y que me permitas crecer en tu palabra. Te doy gracias por tu perdón, te doy gracias por tu salvación y por derramar tu sangre por mí. Solo di en el nombre de Jesús, yo recibo esto, amén. Es una simple oración, son palabras muy sencillas, son palabras que cualquiera puede decirlas. Es más, no necesitas ni siquiera hacer una oración larga. A veces simplemente con gritar Jesús, cambia mi vida. Jesús viene y entra en escena y la fe sencilla, la fe simple de una persona. Hay gente que dice, pero hay personas que oran y su vida no cambia porque no es la oración, es la fe. La fe que produce la oración, que recibe el perdón de Dios y cambia tu vida. Si tú tú tienes testimonio y quieres mandarnos información, si te ha gustado estos programas y simplemente te gustaría que habláramos de algún tema en específico, puedes mandarnos ahí y lo pondremos a consideración. Te damos muchas gracias por escucharnos. Esta es tu libertad y esa libertad la encuentras en la palabra. Que Dios te bendiga.